Y recordarles también que estamos en el séptimo A con la profe Laura de biología. Lo digo así porque tenemos que hacerlo. Y también para recordarle a los alumnos que a lo mejor en la sala que cambien de canal para que no vayan a llegar atrasados en otra asignatura. Bien, como no vi ninguna pregunta, me voy a ir yo a los comentarios que yo tengo que hacerles con respecto a las tareas. ¿Ya? Para mí es fundamental que esto, ya lo había mencionado en la clase, en las dificultades que yo encontré o los errores que yo encontré en la tarea anterior, por lo tanto no me voy a detener mucho. Esta parte la vamos a aplicar en adelante. Al espermatozoide o al óvulo, por favor, no se le dice cigoto. ¿Ya? Cigoto es un término muy puntual, que se le designa al resultado de la fecundación de un espermatozoide con un óvulo. Resultado, ¿ya? Pero el espermatozoide y el óvulo son células sexuales que se les denomina también gametos. Gameto masculino, gameto femenino. Cuando ustedes lean un texto, ¿por qué se les enseña el vocabulario? Porque ustedes van a ir leyendo cada vez más textos complejos en ciencia y tienen que interpretar el vocabulario. Entonces, cuando escuchen hablar de un gameto femenino o gameto masculino, están hablando del óvulo o del espermatozoide, no del cigoto. El cigoto no cambia de nombre. Y el cigoto es el resultado de la fecundación, el resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo. Ya no se puede llamar espermio ni óvulo, ¿verdad? A eso se le llama cigoto. Bien, lo otro que nuevamente recuerden que el espermatozoide, las estructuras y las partes que tiene, si yo coloco esto como vi en las tareas posteriores, veo que dice las partes del óvulo. El alumno no colocó el nombre ni el número de la pregunta, pero la pregunta tiene un número. Y esa pregunta del número tiene también letras. Si no me colocan las letras, yo asumo que la letra A es el núcleo, la B el corpúsculo polar y la C el citoplasma, por lo tanto me colocó 3 que no forman parte de la pregunta. Y si yo lo continúo en la imagen, veo que está todo incorrecto. Puede que el contenido sea correcto al óvulo, pero el orden de la pregunta no coincide. Entonces, cuando usted le diga a la profe, no coincide el orden, tengan en cuenta que esto en una evaluación, supongamos con nota, porque ahora no tienen nota, ¿verdad? Ustedes no se les está evaluando con nota. Cuando ustedes tengan una evaluación con nota, el próximo año probablemente, ¿verdad? Van a ver ustedes que si esto lo hacen, no van a tener ningún puntaje. ¿Ya? Por eso ahora tienen que ir adoptando la modalidad de trabajo para que después para usted no sea ningún problema, sea algo rutinario. Se dice, uno se empieza a mecanizar de cómo responder a los trabajos de ciencia, a los trabajos de química, a los trabajos de matemática, lingüística o lenguaje, etc. Porque cada uno tiene una modalidad y esto así en la corrección estaría mal, a pesar de que los componentes del óvulo forman parte de, pero la imagen no lo pregunta y me está diciendo exactamente cuál es la letra A, la B y la C. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Y después viene lo que ustedes vieron acá, vamos a irnos acá a las partes del aparato reproductor femenino y masculino, ¿verdad? Voy a irme, perdón, me voy a ir primero a la primera imagen que era el de la dama, aquí. En esto la mayoría lo tiene correcto. Su compañera me advirtió de que yo había colocado 2 letras acá, es verdad, pero la mayoría lo hizo, puso la D y la E, o D y E da igual, con tal de que sé que nombraron al oviducto o nombraron a la vagina, es correcto. Ahora, hay errores en esta imagen
en cuanto a los nombres, sí, no, porque yo la tomé del libro, y el libro yo lo puedo criticar porque no es apropiado. Si el libro me está hablando de los órganos del aparato reproductor femenino, ¿por qué tengo que hablar del espermatozoide? El espermatozoide no forma parte del aparato reproductor femenino. Ya está ahí presente, pero no siempre. No puede estar siempre presente ahí, entonces no forma parte del aparato reproductor. El ovocito sí podría ser, pero tampoco forma parte del aparato reproductor femenino. El ovocito es una célula que es liberada cuando madura este órgano. Empieza a funcionar y a trabajar para producir lo que corresponde, ¿verdad? Pero esas son críticas hacia el libro. Ustedes colocaron lo que correspondía en función de lo que vieron del libro. Pero si a mí, imagínense un hermano o hermana de ustedes más pequeñito, ve esto, va a pensar que el espermatozoide forma parte del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Es un error muy grande. Entonces uno tiene que buscar siempre, según el contexto, responder, pero también mejorar. Porque si yo acá tengo la opción de nombrar al órgano o nombrar una parte del órgano, mejor nombro al órgano. Porque algunos acá le pusieron cuello del útero. No, no, acá tienen que tener cuidado porque si yo en anatomía les especifico, me voy a ir acá a esta imagen para mencionar el cuello del útero y probablemente tal vez tome esta porción, pero nunca acá, para que vean los errores, que ustedes también tienen que ser críticos, pero cuando se presente el contexto, ¿ya? Si me dice el título, aparato reproductor femenino, ¿para qué voy a nombrar los espermatozoides? Aunque los vea, pero no forman parte del aparato. Mejor me voy al órgano que la profe probablemente quiere que yo aprenda, ¿ya? Aquí le colocaron ovocito, está bien, porque lo muestra muy clara la imagen. Pero acá hay algunos errores de algunos compañeros que confunden todavía. Esto lo tienen que saber de memoria, reconocer, porque vamos a hablar siempre de los órganos que ustedes ya conocen y para poder mencionar la función de los órganos. Lo mismo ocurre con el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Dijimos que la vejiga no forma parte del aparato reproductor. Acá se muestra, pero no forma parte del sistema, por lo tanto yo la puedo omitir. Pero no es el hueso púbico como me contestó un alumno o alumna, no sé. Esta flecha me está indicando este órgano y este órgano es la vejiga. Si es que me lo nombraron. Pero si no, este es el hueso púbico, ¿ya? Y no, la flecha no me está indicando eso. Ahora, otro error que yo encontré en las tareas de algunos. Acá le pusieron pene. Tengan cuidado, porque cuando estamos aprendiendo la anatomía, las flechas van a ser llegadas al punto que quiere mencionar la profesora, que quiere que usted sepa el nombre. Y acá lo que está mostrando, esta flecha es la uretra, no el pene. Esta es la que me está mostrando el pene. Tampoco me está hablando del cuerpo cavernoso ni esponjoso, porque si no yo tendría que hacer un corte, mostrarle un corte del pene y mostrarle la diferencia entre el cuerpo cavernoso. Ustedes lo aprendieron primero, todo el órgano se llama pene. Y este órgano que atraviesa todo el pene interior se llama uretra. Entonces, en una evaluación, si usted se equivoca en esto, estaría malo, ¿ya? Porque yo estoy identificando el nombre. No, pero es que, profe, yo me confundí. Sí, pero entonces nombró al órgano equivocadamente. ¿Ya? Entonces, en eso tienen que tener cuidado ustedes, porque más adelante, cuando tengan evaluaciones, probablemente, ¿verdad? Cuando haya evaluaciones con notas, todo esto va a tener significado. Ahora puede que no. Entonces, ¿qué era lo otro que teníamos que mencionar ahora? Que es lo que yo quiero que veamos en el objetivo que vamos
a nosotros a ver. Primero vamos a tratar de describir la función del ovario y la función del testículo. ¿Por qué esos órganos son importantes dentro del sistema? ¿Por qué lo vamos a mencionar primero? Porque en el caso de la mujer, el ovario juega un rol importante en el ciclo menstrual. Está conectado directa e indirectamente, ¿ya? Y en el varón, porque hay que buscar el paralelismo en la formación de la célula sexual, que serían en el caso del varón, el testículo, los espermatozoides. Entonces, no olvidarse, esto lo habíamos visto ya en la clase anterior, que nuestros órganos ocupan una posición dentro de la región pélvica, pero no es lo mismo verlos de frente que verlos de perfil. Ahora, ¿por qué me muestran una imagen de perfil y me colocan órganos que no forman parte del sistema? Porque uno tiene que comprender que la función de estos órganos puede afectar, por ejemplo, que es embarazada, cuando el bebé empieza a desarrollarse, el embrión empieza a desarrollarse dentro del útero, este órgano empieza a aumentar de volumen. Y ese volumen va a hacer presión en qué órgano. Uno, si no sabe, no puede comprender por qué hay efectos que puede tener en la mujer que son claves. Como por ejemplo, el mencionar que la mujer durante el embarazo tiene constantemente baño. ¿Por qué? Porque su vejiga no tiene la misma capacidad para retener tanto líquido y la tiene que eliminar, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué la mamá va constantemente al baño? Por tal motivo. ¿Por qué? Porque aprieta, presiona la vejiga. Y ustedes se dan cuenta también puede afectar el intestino grueso, el recto, porque también lo tiene que presionar en algún momento determinado cuando el volumen aumente, ¿verdad? Entonces entender. Otra cosa que tienen que entender con esta imagen es que la mujer va a tener 3 salidas distintas, orificios diferentes. Por donde sale la orina es uno, que es el meato urinario, es independiente al orificio de la vagina y totalmente independiente al orificio que termina atrás de la vagina, el ano en la mujer. Y en el varón, acá existe solamente 2 orificios, que va a ser el meato urinario por el cual sale la orina y el ano, nada más. ¿Ya? Entonces eso es para que ustedes vean en esta imagen de perfil. Entonces ahora vamos a comenzar con la descripción del ovario en forma interna. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ovario, vamos a abrir el ovario por la mitad y vamos a entender qué es lo que hay dentro del ovario. Para comprender la función tengo que entender lo que hay dentro. La mayoría de ustedes, si no todos, ya revisaron ustedes el aparato reproductor femenino y masculino cuando eran más pequeños. Pero nosotros ahora vamos a ir cambiando el vocabulario y vamos a ir enseñando cosas más profundas, no todas, porque otras todavía no las pueden comprender, a lo mejor en segundo medio. Ahí terminamos nosotros de hablar del sistema reproductor con más detalle y con más lenguaje, ¿ya? Para que ustedes comprendan cómo funciona el ovario. Ustedes se dan cuenta acá, tenemos el ovario partido por la mitad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir dentro del ovario? Ocurre un proceso que se llama ovogénesis. La palabra génesis, ustedes miran aquí abajo, significa origen. ¿Cómo se origina el ovocito? ¿Dónde? En el ovario. Este proceso ocurre en el ovario. Por ser un órgano, el ovario es un órgano, el testículo es otro órgano. Le tengo una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de una embarazada? Ya vamos a llegar al embarazo, hijo. Ya vamos a llegar a todo el proceso de la fecundación, embarazo y desarrollo embrionario.
¿ya? Esa es la secuencia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ver ahí, vamos a ver tanto los síntomas físicos como los síntomas que son anexos a lo físico. Físico significa sensaciones que puede tener la mujer en relación a lo que le está ocurriendo corporalmente, ¿ya? Pero ahora primero vamos a ver esto, pero no te creas que no me voy a olvidar de esa pregunta que tú hiciste ahora. Pero si te la explico ahora, nos vamos a salir de todo este contexto que es un poco, aquí ustedes van a tener que tomar nota, ¿ya? Escribir lo que más puedan y preguntar porque no va a ser tan fácil para algunos lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Por eso no me quiero saltar al otro tema que tú mencionaste, pero lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que tiene la mujer durante el embarazo? Bien, volvamos entonces. Tenemos este órgano que se llama ovario, y dentro del ovario como órgano, ¿cuál es la función del ovario? Va a ser producir o desarrollar la ovogénesis. Ovogénesis es la formación del ovocito, ¿ya? Otras personas en lenguaje doméstico decimos, le van a decir óvulo, pero en términos biológicos es el ovocito secundario. Entonces ahí tenemos, dentro del ovario se forma el ovocito, pero todo este es un proceso que ocurre a través de la ovogénesis. ¿De acuerdo? ¿Ahí van bien? Veamos el ovario por dentro. Si ustedes se fijan, el ovario es un órgano compacto, no es un órgano tubular, no es un hueco por dentro. Es un órgano compacto. Es decir, si yo lo saco y lo tomo con mi mano, voy a ver que es como casi como una piedrecilla, una piedra, es decir, compacto. No dura, tan dura como una piedra, no, obviamente, pero es relativamente compacto. ¿Sí? Bien, dentro del ovario, ¿qué es lo que voy a tener que observar, encontrar? Primero, los vasos sanguíneos, porque no existe ningún órgano, ningún tejido y ninguna célula que no le vaya a llegar de alguna manera a encontrarse con estos vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que proporcionan los vasos sanguíneos? Por un lado, el oxígeno, ¿verdad? Y nosotros liberamos el CO2, y por otro lado vamos a encontrar sales, aguas, minerales y otras proteínas, carbohidratos, otras moléculas más complejas. Todo nos tiene que llegar a toda célula. Por lo tanto, es obvio que nosotros sabemos que este órgano se nutre a través de los vasos sanguíneos. Dentro del ovario vamos a encontrar, no puedo llamarle célula porque no es célula, se le dice estructura. Entonces ustedes van a memorizar otra palabra que se llama folículo. Son estructura, porque no es una célula, es una estructura que está formada por varias capas de células. Estos folículos, fíjense ustedes, que se observan acá hay un folículo, existen estos folículos inmaduros, se les llama primordiales, son los que tenemos las mujeres cuando somos niñas, tenemos solamente folículos primordiales, y en número las tenemos hasta contado, cada ovario nuestro tiene un número determinado de folículos, pero cuando entramos a la pubertad, la edad en que están ustedes, estos folículos, fíjense ustedes, y cómo se observa la maduración, en crecimiento. ¿Se fijan? Va creciendo en tamaño, en forma, etc. ¿Y qué es lo que rodea el folículo? ¿A quién desarrolla el folículo? Al ovocito, fíjense. El ovocito está dentro. Y va cambiando de, no, primero es el óvulo, no, se dice ovocito primario y después termina con un ovocito secundario. Entonces cuando empieza la maduración de estos folículos, eso empieza en la pubertad, recién empieza a la pubertad, y cuando madura completamente el ovocito, se libera del ovario. ¿Se fijan ustedes que acá hay una pequeña ruptura? Y a eso se le llama
ovulación. Ovulación es el momento en que se libera el ovocito maduro. ¿De dónde? Del folículo. Y este folículo, fíjense ustedes, cambia de forma y de tamaño, y de color incluso. Y esta estructura llamada folículo que cambia de forma, una vez que se liberó el ovocito, se transforma, se dice, en un cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, cuerpo lúteo. Y todo esto está ocurriendo en un tiempo determinado en la mujer, cuando comienza su ciclo ovárico, porque después se va a llamar ciclo menstrual. El ciclo menstrual está compuesto de varios ciclos. Primero el ovario, que es el órgano donde está funcionando este proceso. Y cuando este cuerpo lúteo se liberó el ovocito, empieza este órgano, ya se transforma en órgano dentro del mismo ovario, empieza a producir una hormona que se llama progesterona, preparando por si acaso al útero en caso de que haya una fecundación, porque este ovocito empieza a moverse por el oviducto, ¿lo recuerdan? Empieza a moverse por el oviducto. Esto no es el oviducto por si acaso, estas son las partes, tejidos que conectan al ovario con todo el sistema. Acuérdense dónde está el ovario. Aquí está totalmente independiente, vendrían a ser, son tejidos conectivos que conectan esto, pero no comunican directamente al ovario. No, el ovocito se libera, ¿quién lo va a captar? Las trompas de Falopio. Y los captan a través de esas membranas que se ven como dedos, ahí lo captan, porque se libera el espacio aquí. Y lo conduce a través de todas las trompas de Falopio en dirección a la vagina. En dirección, todo esto demora días, horas, un viaje de 24 horas por lo menos, ¿ya? Y se espera que en algún momento determinado, cuando ocurra la fecundación, este cuerpo lúteo empieza a producir una hormona y a preparar al endometrio. Libera la progesterona que prepara al endometrio. ¿En qué? Ya vamos a ver más adelante en qué consiste eso. En caso de que haya una fecundación, se va a anidar acá el óvulo fecundado. Si no hay fecundación, fíjense lo que va a pasar con el cuerpo lúteo. Se transforma en el cuerpo albicans. Así se llama, cuerpo albicans. Entonces, ¿qué tenemos dentro del ovario? Ustedes no lo pueden olvidar. Tenemos el folículo, que empiezan a madurar los folículos en un ciclo determinado, puede demorar 10, 15 días, ¿ya? Dependiendo del ciclo de cada mujer. Se libera, del folículo se libera el ovocito y el folículo, fíjense, folículo, se transforma en el cuerpo lúteo, liberando la progesterona, dándole otras características a la mujer de preparar primero el útero, ahí es donde va a actuar la progesterona. Si no hay fecundación, se transforma el cuerpo lúteo en cuerpo albicans. ¿Está claro? Entonces pregunta para ustedes qué es lo que va a ser la progesterona. La progesterona es una hormona, ya vamos a revisar eso de inmediato qué es la hormona. Todo esto lo tienen que ustedes ya saber ahora, que se los acabo de enseñar, ¿ya? Porque ya no van a empezar, van a empezar a cambiar, como les digo yo, el vocabulario y la profundidad de lo que aprenden. Veamos el paralelismo. Significa ver otro órgano equivalente. ¿Por qué? Porque también es responsable de la reproducción del individuo, en este caso de los varones, que tienen el testículo. El testículo también, si nosotros lo cortamos, vamos a observar que dentro de él se encuentran varios tubos que se llaman túbulos.
lean bien las palabras y menciónenlas, ¿ya? Pronúncienla en voz alta. Si hay alguien por ahí que les escucha hablar algo raro, no importa si se ríen de usted, no se preocupe. Dígale, estoy pronunciando palabras nuevas. Túbulo, túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos es una gran cantidad de ellos. Es ahí, dentro de estos túbulos, donde se va a producir el proceso equivalente a la ovogénesis, se va a producir la espermiogénesis, así se llama el proceso, formación de los espermatozoides. Y eso significa que el espermatozoide, al comienzo de una célula que empieza a madurar en un punto determinado, fíjense las transformaciones que va a tener hasta llegar a un espermatozoide maduro que tiene cabeza, cuello, cola, que van a tener estructuras internas como el acrosoma, sí, pero acá primero, cuando yo veo a un cromosoma maduro, que va a terminar todo el proceso de maduración en el epidídimo, todos estos espermios empiezan a crecer dentro del túbulo y se liberan al lumen. Lumen significa el centro de ese tubo. Eso es como el espacio interior del tubo, se le llama lumen. Entonces ahí se liberan. Ahora, ¿van a ver espermatozoides sin cabeza? Sí, eso se llaman anomalías. ¿Van a ver espermatozoides sin cola? Sí, también es una anomalía. Espermatozoides con poco o cero cuello, sí, también son anomalías. Lo normal es cabeza, cuello, cola. Que van a poder cumplir la función que tiene el espermatozoide sin cabeza de fecundar un óvulo, no van a alcanzar a fecundar un óvulo, imposible. Y ahí está cuando después ustedes a los varones se les hace un espermiograma, ¿ya? Es decir, un análisis de los espermatozoides que produce y van a ver qué tipos de anomalías tienen, porque la mayoría de los jóvenes van a encontrar después anomalías y no se sorprendan porque esas anomalías de dónde pueden provenir, tal vez del alcohol, tal vez de la droga, tal vez de problemas genéticos o tal vez simplemente porque todavía no ha madurado lo suficiente el órgano. ¿Me entienden? Entonces, todo eso se puede estudiar más adelante, pero primero ustedes tienen que conocer cómo es el órgano, de qué está hecho, de qué está compuesto, cómo se llaman las partes, ¿ya? ¿Qué es el túbulo seminífero? Ya saben, son los túbulos contorneados que están dentro del testículo, donde se va a producir la espermiogénesis, es decir, la formación de la célula sexual masculina, llamada espermio o espermatozoide. ¿Hasta ahí también? Bien. El mismo órgano, que se llama testículo, al igual que el ovario, son órganos que se les van a denominar también glándulas. ¿Qué es lo que es una glándula? Un órgano o célula que produce hormonas. Es decir, dentro del testículo, aparte de fabricar, por decirlo así, los espermatozoides, también produce hormonas. Y en el testículo se produce la hormona llamada testosterona. ¿Van tomando nota? Ya cuando vayan atrasados me avisan. La testosterona, ahí está la palabra. Y dijimos que en el ovario, ¿cuál es la hormona que se va a producir a través del cuerpo lúteo? ¿Cómo se llama la hormona? ¿Cómo se llama la hormona que se... ¿Lo olvidaron? Vamos, damas, no se queden dormidas. ¿Cómo se llama la hormona que produce el ovario? La progesterona. Dijimos acá. Aquí tienen ustedes. Este cuerpo lúteo va a producir la progesterona, anótenlo. La progesterona es una hormona que se necesita para que empiece a preparar al útero en caso de una fecundación. Entonces, ahora, pregunta hormona, porque si no entienden lo que es hormona, no podemos hablar del nombre de ella, porque todas las hormonas tienen un nombre. Cuando uno escucha el nombre de la hormona, sabe inmediatamente
qué órgano la produce y para qué sirve, qué es lo que hace. Eso es lo que tienen que después más adelante ir aprendiendo. Entonces, ¿qué es una hormona? ¿Qué es una hormona? Lo mencionamos en la clase anterior. Vean, les voy a recordar. Anótenlo, ya, escríbanlo como sea en su cuaderno. La hormona es una sustancia química. No es célula, no es órgano, no es tejido, no es átomo. No, es una sustancia química. Es decir, puede ser un lípido, puede ser una proteína, pero es una sustancia química. Ahora, ¿por qué es importante las hormonas? Nuestro cuerpo las produce, pero cada órgano, algunos pueden producir hormonas, otros no. Todo órgano produce hormonas, se les dice glándula. Dice, tengo glándulas mamarias. ¿Qué significa eso? Que mis mamas producen también hormonas, ¿verdad? Si los ovarios y los testículos se dice glándula, es porque producen hormonas. Aparte de que son los órganos donde se produce el espermio por un lado o el ovario por otro lado. Pero también esos órganos producen hormonas. ¿Qué hace una hormona? ¿Para qué sirve una hormona? ¿O por qué nuestro cuerpo tiene que producir hormonas? Porque las hormonas ordenan a otro órgano funcionar. Y ese órgano, tal vez la función de ese órgano sea fabricar otras hormonas, como es en este caso. Fíjense, el órgano que regula todo el control de nuestras hormonas se llama hipotálamo, yo lo mencioné, les mostré una imagen del cerebro donde se ubica. Ese órgano que se llama hipotálamo produce una hormona que se la libera a la hipófisis, otro órgano que también se encuentran en el cerebro, y la hipófisis libera a su vez otra hormona. ¿Se fijan cómo es la cadena? La hormona vendría a ser el estímulo que va a recibir este órgano. ¿Y libera qué? Una hormona que se llama LH y FSH. ¿Y a dónde las va a liberar? Al testículo y al ovario. ¿Cuándo comienza esto? En la pubertad. ¿Para qué? Para que estos órganos empiecen a fabricar, por un lado el espermatozoide, por otro el espermio, el óvulo, perdón. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué son las hormonas? Son sustancias químicas que van a activar, van a señalarle, van a darle estímulo a otras células, tejidos u órganos para que funcionen, para que trabajen, para que hagan lo que deben hacer, ya sea incluso hasta producir otra hormona como en este caso, la hipófisis. Porque ella recibe una señal que es una hormona para que ella misma libere a su vez otra hormona que llegue al ovario o que llegue al testículo. ¿Y qué es lo que va a hacer el ovario? Por un lado va a fabricar los ovocitos, pero a la vez va a liberar otra hormona que se llama progesterona. Ahí dice progesterona. Y también los estrógenos. Los estrógenos, ¿para qué sirven estas hormonas en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer? Los estrógenos nos dan las características secundarias, es decir, que a los varones se les anchen los hombros, a las damas se nos angosten los hombros y viceversa. Todas las características que ustedes aprendieron. Son los estrógenos los responsables. ¿Qué es lo que son los estrógenos? Hormonas. ¿Qué es lo que son las progesteronas? Hormonas. ¿Dónde se encuentran ellas y dónde son liberadas? De los ovarios. Cuando se dice son liberadas, porque ellos lo producen. Y ustedes ya saben que la progesterona la produce el cuerpo lúteo. ¿Y qué es lo que es el cuerpo lúteo? Ustedes saben que provienen de los folículos maduros. Cuando se liberó el ovocito, se transformó en una verdadera glándula, es decir, una fabricadora
de hormona que se llama progesterona. Fíjense que acá el nivel aumenta. Si no hay embarazo, esta glándula deja de producir progesterona. Y por eso que acá ven ustedes signo positivo, signo negativo. Porque las mismas hormonas tienen un pic. Tienen que producirse, pero también si no ocurre lo que decimos nosotros, no ocurre la fecundación, cambian y vuelve el ciclo de nuevo. Porque si estas hormonas se mantienen en ese nivel y aumentan, imagínense nosotros tuviéramos solamente progesterona, nuestro, ¿cómo se llama? Útero, estaría el endometrio completamente saturado, no tendríamos menstruación. Ya tiene que haber una menstruación en caso de que no haya fecundación. Todo ese endometrio que se preparó para anidar al bebé y no ocurrió, se tiene que liberar. Y esa es la menstruación. Lo que liberamos nosotros son las paredes internas del endometrio que estuvieron preparándose pero como no hubo fecundación, se liberó. Por eso la mujer va a eliminar dentro de la menstruación como restos de tejido, se ve así, ¿verdad? No es una sangre de goteras así líquida completa, no, de repente hay trozos de tejido, ¿está claro? Entonces ustedes tienen que manejar este lenguaje. Sé que es un poco difícil para ustedes porque ustedes lo aprendieron muy sencillo, muy simple, pero ahora tienen que ir mejorando el vocabulario, no mejorando, cambiando el vocabulario, ¿ya? Entonces, hormona, vuelvo a repetir, es una sustancia química que producen las glándulas. ¿Qué es lo que es una glándula? Una célula o un órgano que fabrica o produce hormonas. Entonces, el ovario es también llamado glándula porque produce hormonas, igual el testículo. No así el conducto deferente, por ejemplo, ellos no fabrican hormonas, ¿verdad? No fabrican hormonas, entonces todo órgano, tejido que fabrique una hormona, la que sea, se le llama glándula. Así como decimos, los espermatozoides y los ovocitos se les dice gameto. Fíjense los términos, gameto, glándula. Algunos la van a confundir, se los aseguro que las van a confundir, pero ustedes tienen que ir separando el significado. ¿Quién es el que, digamos, dirige toda la producción hormonal en nuestro organismo? Lo controla, lo dirige, es el hipotálamo. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? Recuerdan ustedes que yo les mostré la imagen del cerebro. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? En el cerebro, ¿verdad? En el centro, que les dije yo, una línea imaginaria de la nariz y del centro. Cruzan esos dos puntos, la intersección de esos dos puntos, allí es donde se localiza el hipotálamo. Aquí se ve con el punto rojo. El hipotálamo, que es un órgano del cerebro, forma parte del encéfalo incluso, de todo el encéfalo. Es un órgano. Y a la vez es una glándula, ¿por qué? Porque fabrica hormona. Igual la hipófisis, que la ven ustedes acá con otro color. Hipotálamo, hipófisis. Hipófisis, no es lo mismo que hipotálamo, con H, las dos palabras se escriben con H. Entonces el hipotálamo le manda la señal a la hipófisis le manda la señal, como vimos en esta imagen. Es relativa, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que varios controlan el hipotálamo, no solamente los ovarios o los testículos del varón, que acá los o puede que este sea el testículo y este sea el ovario, no sé. Ahí. Pero ustedes se dan cuenta, hipotálamo, hipófisis, liberan, así esta flecha está indicando que está liberando un tipo de hormona. Y acá le colocan el nombre de la hormona que libera para que ciertos órganos se activen, funcionen o produzcan a su vez otra hormona independiente a la que activó el testículo o del ovario. ¿Qué es lo que va a producir después el ovario en forma independiente al hipotálamo y la progesterona?
los estrógenos. ¿Qué es lo que va a producir el testículo independiente a lo que lo activó? La testosterona o los andrógenos también son las otras hormonas que produce el testículo. Se fijan que se va poniendo un poco más complejo. Entonces ustedes ya saben, aquí lo muestran, ¿ya? Estos son imágenes, incluso yo trabajo con los alumnos de media. Ustedes ven, el hipotálamo va a activar la hipófisis a través de una hormona que se llama factor activador de la gonadotropina. Palabras que todavía ustedes no pueden a lo mejor asimilar, todavía no, pero ya lo van a hacer. Y esta hormona activa la hipófisis puntual para que le dé la señal al testículo, porque aquí me están hablando del testículo. ¿Y cómo lo va a hacer? Liberando esta hormona, LH y la FSH. Se abrevian así. Se llama hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. Se abrevian así, pero ustedes tienen que aprender el nombre más adelante. Entonces, la LH, fíjense dónde va a actuar específicamente en el testículo, en las células intersticiales, las células que están entre medio en el testículo. ¿Y qué va a hacer esas células? Van a empezar a producir la testosterona. ¿Y para qué sirve la testosterona? Para que se produzca este proceso que se llama espermiogénesis. Se produzca la maduración de la célula espermatogonia en espermatocito y después en espermatozoide. Si no, no ocurre eso. Por eso en los niños pequeñitos, chiquititos, que todavía no entran a la etapa pubertaria, todavía no empiezan a producir suficiente testosterona. ¿Sí? ¿Lo comprenden? Entonces, ¿qué es lo que tienen que manejar ustedes ahora en términos? Para poder comprender en adelante el ciclo menstrual, yo tengo que entender el ciclo ovárico. Y el ciclo ovárico, ustedes vieron que primero parte de un folículo que debe madurar y producir un ovocito secundario maduro. Y cuando está listo, se libera, sale del ovario. A eso se le llama ovulación. Y todo esto va a ocurrir en ciertos días, ¿verdad? Porque la ovulación ocurre en un día determinado en la mujer. Y una vez que se liberó el ovocito, ya saben por dónde va a ingresar, por el folículo, o sea, el oviducto, o las trompas de falopio, ¿verdad? Hasta llegar al útero. Si es que no hubo fecundación, continúa su viaje y se elimina en la menstruación. Y el folículo que liberó al ovocito se transforma en cuerpo lúteo, ¿ya? Fíjense todas las palabras que hoy día aprendieron, hagan una lista y las mencionan y a la noche se las memorizan de nuevo. No van a tener tareas, no van a recibir tareas porque la próxima semana vamos a tener libre, ¿verdad? Entonces ahí van a descansar de hacer tareas por ahora, pero los que están haciendo tareas hasta el domingo, háganlas. No lo dejen para después, terminen hasta el domingo de hacer todo lo que tengan que hacer. Ordenen sus apuntes, ¿ya? Y traten de memorizar. Fíjense que acá viene solamente la imagen y ustedes ya tienen que comprender. Incluso aquí viene el nombre de las hormonas abreviado, que ya después uno los aprende. ¿Por qué viene el H al final? Porque son las siglas en inglés y se manejan así. La FSH se dice. Usted puede decir al revés, también lo puede decir al revés, pero uno ya se mecaniza también. La LH se llama hormona luteinizante. Siempre tienen que aprenderlo de las dos maneras. ¿Qué es lo que libera después el ovario? La progesterona a través del cuerpo lúteo. ¿Ya? Y paralelo a eso, porque eso ustedes lo van a ver ahí, perdón, lo van a ver ustedes acá, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas que se producen en el ovario? La progesterona, ¿ya? Ahí dice, y los estrógenos, que son fundamentales. Esas son las hormonas sexuales femeninas. Y en el varón, las hormonas sexuales masculinas van a ser la testosterona y los estrógenos. Entonces aquí vamos a ver nosotros células especializadas que empiezan a producir la testosterona. ¿Están ahí? Por si acaso se me durmieron.
Ustedes se fijan acá que tienen un corte, Estoy aquí. que bueno, Estoy me acá. alegro, hija, porque parece que yo estuviera hablando sola. Entonces ustedes ven, por eso tienen que preguntar si no entienden. Ven ustedes, inmediatamente uno reconoce que este es un corte testículo. ¿Por qué? Porque puede visualizar los túbulos seminíferos. Y después uno empieza a observar, aquí se pueden observar desde la membrana del, digamos, del túbulo hacia el interior, que se llama lumen, de aquí se empiezan a producir y a fabricar los espermatozoides y a madurar. Parte con la espermatogónia y después se van transformando en espermatocitos, van cambiando de nombre hasta llegar aquí que se ve como una masa y ustedes alcanzan a ver algunos que se les ve hasta la cola, son los espermatozoides. ¿Y por qué se dirigen al lumen? Porque de aquí ustedes saben, tienen que viajar todo y desembocar en el epidídimo. Y en el epidídimo terminan de madurar los espermatozoides. Y aquí hay células de Leydig y de Sertoli, son dos células importantes dentro del túbulo. Una alimenta todo este proceso y la otra produce la testosterona. ¿Ya? Y uno dice, mientras más testosterona, mayor característica, digamos, del género masculino va a tener la persona. Nosotros también las mujeres tenemos testosterona, pero en menores niveles. Igual que los varones también tienen hormonas luteinizantes y folículo estimulante, pero en menor nivel. ¿Ya? Lo que va a caracterizar a nosotras las mujeres es que vamos a tener mayor progesterona. Y aquí ven ustedes el mismo proceso. No les voy a meter más temas porque la idea es que dijeran lo que aprenden hoy día. Fíjense la cantidad de palabras. No pueden olvidar la palabra hormona, ovogénesis, espermiogénesis. No pueden olvidar lo que aprendieron dentro del ovario, los folículos, ¿ya? ¿Por qué todo este lenguaje es importante? Porque si vamos a explicar la próxima semana, cuando volvamos, vamos a explicar el ciclo menstrual, yo tengo que conocer esos términos para poder entender de qué estoy hablando. Y después poder también comprender los cambios que van a aparecer en la mujer. Y ahí vamos a ir mencionando cambios en la mujer en ese ciclo para después llegar a la fecundación, ¿verdad? El desarrollo de la fecundación, que vendría a ser el embarazo, como tengo alumnos acá también que tienen inquietud de aprender cosas del embarazo. Las vamos a hacer. Más adelante tenemos que ver también, los métodos anticonceptivos. ¿Cómo voy a entender un método anticonceptivo si no sé cómo funciona mi cuerpo? Es decir, incluso el solo hecho de nombrar las hormonas, tengo que entenderlo para poder comprender lo que hacen los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, por eso, no subestimen lo que aprendieron hoy día. A la noche repasan todas las palabras, las mencionan en voz alta, ¿ya? Toman apunte, revisan lo que no les quedó claro, hacen las preguntas inmediatamente. ¿Por qué dijimos? ¿Por qué les duele el útero? Es que el útero es una sensación, ¿ya? Porque es difícil que la mujer pueda decir con exactitud, me duele el útero o me duele el ovario. Puede localizar la región que le duele, ¿ya? Si uno dice, me duele a lo mejor el útero, puede ser que le duele el útero. Pero ahí solamente lo puede diagnosticar el médico cuando detecta que hay algo que no está bien. Doler no debería doler el órgano, ¿ya? Pero puede ocurrir, pero es porque algo está pasando. Ahora, los ovarios podrían doler un poco, sí, es incómodo porque ustedes vieron, se rompe parte de ese tejido del ovario y se libera el ovocito. Entonces, cuando ocurre en la mujer, la vamos a sentir, sí, vamos a sentir a veces como una incomodidad y a veces la vamos a traducir para algunas mujeres como dolor, porque hay mujeres que tienen ovulaciones dolorosas y otras no, ¿ya? Entonces, ¿está dentro de lo normal? Sí. Sí, no te preocupes, Samira, si te sales y vuelves a entrar, lo importante es que ojalá no puedas perder la continuidad y si no, ojalá que en el video no haya cortes que les signifique la comprensión para que después ustedes responden, ¿ya? Bien, ya los libero ya porque les queda 4 minutos, no veo ninguna pregunta, otra pregunta con respecto al tema.
Parece que en esta parte se repite la D. Sí, eso ya lo habíamos visto de la tarea, ¿verdad? Todo lo que vimos hoy día yo lo voy a preguntar al inicio de la próxima clase, pero lo voy a preguntar, es decir, ustedes me van a comentar y resumir toda la clase, ¿ya? Yo no la voy a hacer. Lo voy a dar como que ya verán lo que aprendieron, revisen sus apuntes, también vean si se quedaron atrasados en alguna cosa. ¿Cuándo comienza la vida? Pero por eso ustedes se van a preguntas más de adelante. Y también preguntas que en este momento estamos hablando primero lo separado, ¿ya? Estamos hablando lo que tiene cada individuo. ¿Cómo voy a hablar del embarazo y del desarrollo embrionario si yo no comprendo de dónde parte todo eso? La vida parte para el ser humano en el momento de la fecundación, así de simple. La vida, recuerden, mientras la célula exista, es vida. Pero ya después no se va a llamar célula, recuerden que se va a llamar cigoto. Desde ahí parte la vida del ser humano. Que digan las personas y lo discutan de otra manera, piensen ustedes quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Un político nunca va a opinar igual que un biólogo. Entonces son ustedes los que tienen que juzgar desde el punto de vista biológico. La vida comienza desde que se forma el cigoto, ¿ya? Porque lo otro empieza a implantarse, desarrollarse y crecer, pero ya ocurrió la fecundación. Por lo tanto, como ser humano o como ser vivo, ya partió la vida para ese individuo. Se llame después perro, gato o lo que sea, ¿ya? Cuando son reproducciones sexuales. De ahí partiría la vida. Eso sería una pregunta que tendríamos que discutir a más largo plazo, pero es la respuesta que yo te puedo dar desde el punto de vista biológico. Bien, vayan a descansar ahora, primero, o tomar la siguiente clase, pero por favor, yo los felicito a los que están haciendo la tarea, porque lo hicieron mucho más que la clase anterior, pero todavía faltan muchos alumnos que la hagan, ¿ya? No dejen de hacer las tareas. Bien, los dejo entonces, si no tienen más. Si yo no tengo apuntes, solo vale el video. No. Los apuntes son esenciales, porque yo ordeno a mi cerebro, a lo que aprendí yo de mi cosecha, resumir las cosas. Porque si no te vas a convertir en observador, pero no, también tienes que ejecutar tu trabajo, que es transcribir lo que ves de un video a tu cuaderno, ¿ya? No te conformes con eso porque recuerda que tú tienes que educar a tu cerebro de cómo trabajar, de cómo funcionar. De todas maneras, me parece muy bueno que tú hayas colocado esa observación porque yo así voy conociéndolos mejor. Les dejo un abrazo grande, cuídense mucho, cuídense a su familia, por supuesto. Descansen también, después del domingo, después que hayan hecho todas las tareas, descansen para que después vuelvan a tomar más energía y continuemos el semestre. ¿Ya? Un abrazo grande, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, profe. Estén bien, cuídense, ¿ya? Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.